Bueno, grabando, vamos a darle caña. Hoy vamos a terminar de ver los ejercicios teóricos del tema 1 y vamos a empezar con el tema 2. Vamos a empezar con el macrodiseño y la geopolítica del diseño. Vamos a ir poco a poco, pero antes quiero comentaros una cosita, una actividad que me parece muy chachi y que puede ayudar a Víctor en el desarrollo de sus clases, de su parte práctica y sobre todo os va a ayudar a todos vosotros, en los que no tengáis imaginación como yo, en preparar ejemplos para cuando nos pidan ejemplos a la hora de explicar algo, una pregunta de examen. Yo no tengo imaginación, bueno, tengo una imaginación bastante escasa. Y cuando me dicen, pon un ejemplo de un diseño para inmigrantes recién llegados, o pon un ejemplo para personas que tienen asilo político y que han sido torturadas en sus países, un diseño para estas personas, pues yo me quedo así. Si no lo tengo preparado, me quedo en blanco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener un cuadernito. Yo tengo este por aquí, ¿vale? Por ahí me gustan estos cuadernitos, pero podéis utilizar hojitas, podéis utilizar lo que quieran. Y vamos a hacer un cuadernito con ejemplos de diseños, ya sean programas, proyectos o incluso actividades en diferentes ámbitos profesionales. Y vamos a hacer un brainstorming para sacar las principales actividades, los principales proyectos enfocados cada uno en un tema concreto. Os pongo un ejemplo. La próxima clase quiero que me traigáis diseños en general, programas, proyectos o incluso actividades para trabajar el ocio de las personas mayores, para trabajar con personas mayores, personas de la tercera edad que le llaman. Bueno, pues quiero que busquemos estos ejemplos y vamos a dedicar 5 minutos de la clase a hacer un brainstorming, una tormenta de ideas. Vamos a coger y vamos a hablar de diferentes proyectos, diferentes actividades, también podría ser, no tienen que ser todo general, también pueden ser cosas concretas, para trabajar el ocio de las personas grandes. Y vamos a dejar apuntado las fundamentales, las que nos hayan gustado más. Y así, cuando terminemos el curso, ¿qué tendremos? Tendremos una lista con diferentes situaciones habituales en el ámbito de la educación social que suelen preguntar, porque siempre preguntan lo mismo, sota, caballo y rey. Inmigrantes, mujeres, empleo, mujeres y violencia de género, jóvenes y ocio, jóvenes y drogadicción, personas mayores, siempre hacen los mismos temáticas. Y tendremos una lista de programas, proyectos y actividades para cada una de estas situaciones. Y si os cuesta inventar, improvisar, eso os ayudará, porque ya lo tenéis trabajado. Y cuando lleguéis a donde Víctor, tendréis esos ejemplos que podréis utilizar en las explicaciones, en la explicación de un caso, y lo entenderéis de una manera más completa. Bueno, eso es por un lado, eso es la actividad que os propongo para la semana que viene. Haremos 5 minutos de brainstorming. Y después, una vez que ya hemos visto esto, nos vamos a saco paco para terminar el tema 1. Venga, vámonos al lío. Primero de todo, quiero comentaros cositas que ya hemos hecho, ¿vale? Y otras cositas que me habéis preguntado mucho de cómo tenéis que contestar, ideas fundamentales y demás. Bueno, aquí estuvimos haciendo, en la clase anterior, estuvimos haciendo los dos primeros ejercicios y ahora nos vamos a saltar algunos. Por ejemplo, este de aquí lo vais a hacer con Víctor y este de aquí, de abajo, me voy a poner a un lateral para no encordiar, es el primero que vamos a trabajar ahora. Una de mis educadoras sociales preferidas, bueno, mis dos educadores sociales preferidos, una es Gloria Pérez Serrano y el otro Marco Marchioni, que os voy a enseñar una cosita que tengo preparada, de Marco Marchioni. Son mis educadores sociales favoritos, ¿vale?
de la actualidad. Y vamos a hablar de ellos dos en la clase de hoy. O sea que es súper interesante. Pues os voy a explicar esto de aquí y vamos a hacer un par de ellos más. Hay algunos, por ejemplo, como este de diagnóstico de contexto, diagnóstico de situación, que me lo voy a saltar. Los que me voy a saltar no es que me los vaya a saltar porque no quiero que lo estudiéis. Lo vamos a hacer con Víctor. Con Víctor los explicará él, hará actividades que tengan que ver de una manera más práctica estos conceptos. O sea que lo que nos saltemos es que ya lo veréis desde el punto de vista más práctico. Después otra cosa que me han preguntado bastante es a la hora de contestar. Bueno, yo os voy a exponer la idea de una manera más general, de una manera amplia, con el concepto extendido a su máxima potencia, porque a fin de cuentas, de lo que yo os vaya contando, sé que no se os va a quedar todo. Tenéis que quedaros con las ideas fundamentales y tenéis que ponerlo en forma esquemática, porque ya veis que no es que tengáis mucho espacio. Esta pregunta, que será, esta es la primera pregunta que vamos a hacer. Esta pregunta que tenéis que contestar aquí, que es la primera que vamos a hacer, ocupa el tamaño de esto. Tienen que ser 8, 9 líneas, puede ser un poquito más y un poquito menos, pero no mucho más. Yo siempre aconsejo que aunque sea escrito de manera esquemática, tenemos que seguir a la hora de escribir las respuestas una forma coherente, una buena escritura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando escribáis cualquier cosa, cualquier proyecto, no quería decir proyecto, para no confundirlo con términos de diagnóstico de esta asignatura. Cuando tengáis que escribir cualquier, hoy no me sale la palabra que quiero, bueno, cualquier documento, un análisis de texto, cualquier cosita, ¿vale? Siempre escribirlo adecuadamente. Introducción, desarrollo, conclusión. Hacer una pequeña introducción, pero muy pequeña, de una línea, 2 líneas, no más, sobre el concepto. Y después poner las ideas en plan esquemáticas, mostrando si acaso alguna cosita que hayáis, no solo el esquema, no solo el concepto, sino una breve explicación de ese concepto o algo que demuestre que domináis ese concepto, un ejemplo, alguna cosita así. Y una pequeña conclusión, ¿vale? Yo, cuando os lo voy a explicar aquí, voy a desarrollarlo mucho. Y de hecho, por supuesto, tenéis las respuestas a todas las actividades de todos los temas, están puestas, están contestadas y sin contestar. O sea que aquí tenemos la contestación. Claramente lo que yo pongo aquí de contestación es lo máximo de lo máximo de lo máximo. Es lo que más se puede escribir. Aquí está muy amplio. Vosotros no tenéis que ponerlo tan amplio. Yo aquí lo pongo a la máxima potencia. No tenéis que saber que Gloria Pérez Serrano desarrolló su planificación de un diseño, sus teorías sobre la planificación de un diseño en 2005. La fecha no importa, que Marco Marchioni lo hizo en 2004. No importa la fecha. Lo que importa es que tengáis claro los conceptos básicos. Aquí está explicado en plan amplio, pero yo quiero que saquéis las ideas fundamentales y lo escribáis con vuestras palabras, vuestros ejemplos, vuestras ideas, que eso es lo fundamental. Pues venga, vamos con mi educadora social preferida de todas las que hay, Gloria Pérez Serrano. Nos dice esta pregunta: identifica y define los niveles de planificación. Bueno, primero de todo, la planificación que hace de un diseño Pérez Serrano es una visión holística, una visión general, una visión completa de un diseño. He subido al Drive en los esquemas este documentito de aquí, donde está puesto de una manera bastante esquemática. Queda muy amplio, pero realmente son 4 ideas, ¿eh? Es para explicarlo todo, os lo tengo que poner así, ¿vale? La planificación que consideraba adecuada Pérez Serrano, Gloria Pérez. Aquí tenemos
primero, una planificación que consta de una serie de fases, de una serie de partes, ¿vale? Y después hay en el proceso de un diseño, hay una serie de objetos que hay que tener especial interés, que serían estos de aquí: objetivos, metodología, temporalización, aplicación y evaluación. En uno de sus artículos donde exponía en el informe, donde exponía su visión sobre la adecuada realización de un diseño, nos dejó este esquemita, que en el fondo es lo mismo que está ahí arriba, pero es explicado de una manera gráfica. Vamos a ello, vamos poco a poco a ver qué tal se nos da. Primero de todo, hay a la hora de hacer una planificación diferentes fases. Tenemos un diagnóstico y un análisis de la realidad. No me puedo poner a hacer un diagnóstico si no he planificado antes, si no conozco la realidad a la que voy a trabajar, la población diana, el grupo de gente. Y eso, todos los educadores sociales están de acuerdo. Para todos los educadores sociales, el primer punto es el diagnóstico de la realidad, un análisis pormenorizado de la realidad y de los recursos y de todo lo que se ha escrito sobre el tema. No hay educador social que no diga eso, ¿vale? De hecho, no hay científico que no diga eso. O sea, todos los científicos, incluidos los educadores sociales, tienen eso. O sea, que esa la sabemos, que sea el autor que sea, la primera fase va a ser el diagnóstico lógico. Tenemos que establecer las necesidades. ¿Qué es lo que buscamos? Establecer las prioridades. Hay unas necesidades que son más importantes que otras. Primero, cuando hay una comunidad en riesgo, lo primero es establecer las necesidades básicas. Cuando ya tengo establecidas las necesidades básicas, pues ya puedo ir consiguiendo otras cosas. Lo primero es que la gente tenga para comer. Cuando la gente ya tiene para comer, ya puedo pensar en el ocio, en el tiempo libre, en no sé qué, en el no sé cuánto. Bueno, pues es una exageración, pero nos hacemos una idea. También tenemos que mirar la fundamentación del proyecto, delimitar el problema, o sea, no irnos por los cerros de Úbeda. Ubicar el proyecto, hacer una revisión bibliográfica, hoy que se me traba la lengua, hoy tengo la lengua tonta, prever la población, o sea, conocer el grupo de gente al que va dedicado, los recursos con los que contamos y hacer una evaluación diagnóstica. Ojo, la segunda fase es el propio proceso. En este proceso contamos con una serie de partes, que son los objetivos, ya sean generales y después los específicos. Con los específicos podemos conseguir los objetivos generales. Cubriendo los objetivos específicos se logra llegar a los objetivos generales. Pero vamos, eso no es porque sea esta asignatura, eso es en todo el mundo mundial de los mundiales, todas las ciencias del mundo, pues en todo, primero tenemos que plantear los objetivos generales y específicos. La metodología que vamos a aplicar, las actividades, las técnicas de recogida de la información, porque tengo que recoger información, definir la población, identificar claramente de la población, como es muy amplia, la muestra de trabajo, recoger datos, analizar datos, temporalizar, mirar los recursos, ya sean humanos, materiales, money también, aplicación y ejecución, desarrollo de proyectos, seguimiento del proyecto, control del proyecto y, por supuesto, lo último, que siempre tiene que haber una evaluación del proceso, una evaluación final. También de si ha funcionado, no ha funcionado, qué tenía que haber mejorado, qué tenía que haber quedado y exponerlo por escrito para que cualquier persona pueda verlo. Esas son las ideas generales que tenéis que poner en esa pregunta. Después lo hacéis más esquemático, más general, y aquí lo he puesto muy amplio, pero no tiene por qué ser tan amplio. Entonces, con 5 líneas te llega y te sobra. Aquí también podemos ver estas mismas ideas expresadas de una manera más gráfica, más concreta. Tenemos una planificación, ojo que siempre está en continua retroalimentación, que eso es una cosa interesante que puso en la gráfica. Y tenemos el desarrollo, no puedo girarlo, pero bueno, tenemos diagnóstico y análisis de la realidad,
desarrollo del proceso, evaluación e informe. Está puesto aquí, lo que pasa es que tenemos que hacer en plan girar la cabeza. Y después los objetos, que es la metodología, objetivos, el tiempo, los recursos, todo lo que tenemos aquí. Bueno, pues eso sería específicamente lo que tendríamos que poner, a ver si quiere cambiarse, va un poco lento hoy, pero bueno. Cuando hablamos de Pérez Serrano, de Gloria Pérez Serrano, de la identificación. Es una pregunta que cae bastante. De las que caen, es una de las que caen bastante también. Ojo, lo tenéis también, por supuesto, puesto aquí. Más o menos es lo mismo que está explicado aquí. Vamos a bajar un poquitito. Bueno, no bajo por aquí, no hace falta que lo trabajemos por aquí. Vamos a bajar un poquitito. Como os dije, esto de aquí, diagnóstico de contexto y diagnóstico de situación, nos va a hablar un poquitito de ello Víctor en sus clases prácticas. Entonces yo me lo salto. Ahí Víctor lo va a explicar para que lo veáis de una manera más práctica, para que veáis realmente la diferencia que hay entre uno y otro. Pero yo me voy a picar piedra y me voy a mi otro educador social favorito, Marco Marchioni. Marco Marchioni, adivina adivinanza, sí, es italiano, pero lleva viviendo prácticamente toda su vida en las Islas Canarias y ha desarrollado toda su actividad profesional en las Islas Canarias. Yo os aconsejo, de verdad, que os vayáis a YouTube y pongáis su nombre y aquí encontraréis toda una serie de vídeos donde Marco Marchioni nos habla de los círculos, los 3 círculos de un diseño y la teoría que tiene él sobre un diseño correcto. Está muy bien, son muy interesantes. Él, no sé si, creo que sí que sigue vivo, pero ya está retirado y sigue vivo y sigue viviendo en las Islas Canarias. Exactamente, sé que estaba en Canarias, aunque no sé si también ejercía en Tenerife. Creo que algo también ejerció en Tenerife. Pero bueno, nosotros tenemos a Marco Marchioni y hizo un estudio muy interesante. Primero leo la pregunta y de ahí vamos a la monografía comunitaria. ¿Qué se refiere con eso? Y también vemos el documento que tengo preparado para esto. Bueno, aquí nos dice, explica lo que Marchioni entiende por monografía comunitaria y para qué sirve. Este documentito de aquí también lo tenemos, en el Drive, en la carpeta de esquemas del tema 1, por si queréis verlo. Bueno, aquí nos habla del trabajo comunitario de Marco Marchioni. Marco Marchioni, no, es que me encanta el nombre, lo repito mucho porque me encanta, tenía una visión muy interesante. Nos empieza hablando de que cuando es un poco diferente a lo que pensaban los otros, no se dedicaba tanto a la planificación, sino que decía que a veces, bueno, una parte de una intervención, de un programa, de un proyecto, puede empezar a desarrollar una actividad y que poco a poco vayan confluyendo los otros 2 ejes, en este caso, los otros 2 ejes de un buen diseño y de una buena intervención en una comunidad concreta. Realmente, cuando hablan de la monografía comunitaria, están hablando de que los 3 ejes de una comunidad, los 3 ejes que se necesitan, que estén unidos, que hagan un trabajo conjunto para que nos salga una buena intervención, nos salga un buen programa, vayan trabajando y confluyendo a la vez. Es muy habitual que la comunidad y los profesionales, cuando hablo de profesionales me refiero a educadores sociales, trabajadores sociales, pedagogos, sí que trabajen unidos, ¿vale? Esos 2 ejes comunitarios sí que trabajan unidos, pero muchas veces el tercer eje, que es la administración, queda como descolgada, no quiere intervenir.
Y para realmente hacer una buena intervención, para realmente hacer un buen programa, tenemos que conseguir que estos tres ejes funcionen adecuadamente. Por un lado, la administración, por el otro, la ciudadanía y por el otro, los propios profesionales que están llevando a cabo las actividades, los tres actores, ¿vale?, de la comunidad tienen que trabajar unidos para desarrollar un buen diseño. Marchionni nos especifica que es muy habitual que nos flaquee un punto, es muy habitual que nos flaquee la administración, pero que ya desde ámbitos comunitarios de la Comunidad Económica Europea nos habla de cómo la administración tiene que estar involucrada en todos los programas y todos los proyectos. Y muchas veces la Comunidad Económica Europea lo que hace es, una vez que un programa, un proyecto está ya en marcha, es cuando invierte dinero, invierte recursos y presta atención. Y como que entra a trabajar un poco más tarde, que eso es una cosa que hace mucho la Comunidad Económica Europea. Pero que si al final se une, podremos llegar a hacer un trabajo adecuado para toda la comunidad. Y esa es la idea de Marco Marchionni. Os lo he explicado yo con mis palabras, como buenamente he podido, pero lo explica, por supuesto, mucho mejor Marchionni en estos vídeos de aquí. Ponéis, ya ves, en YouTube, Marchionni, y te sale. Lo primero que te sale, ahí lo tenéis. O sea que es fácil de encontrar y yo os lo aconsejo, de verdad. Es muy interesante, está súper, mega, ultra bien. Venga, pues entonces ya tenemos una preguntita más. Ya tenemos una preguntita más del trabajo comunitario según Marchionni. Y lo que es la monografía comunitaria, que es la unión de los tres ejes fundamentales, de los tres actores fundamentales de todo programa y todo proyecto y de todo buen diseño, que cuando confluyen todo va a ir bien. Tenéis, por supuesto, también la contestado, sí, nos venimos al Drive, a las respuestas correctas, todo está explicado, súper chachipiruli, en el documentico, en este, ¿no? Aquí está, todo está puesto aquí, con más de indicación, tal como lo pone el libro, pitipim patapá. Vale, vamos a continuar un poquitito, vamos a seguir avanzando y vamos a mirar otros conceptos. Vamos a ir avanzando y creo que nos toca ahora hablar de Merino. Ya veis que los que me voy saltando son cosas que va a ir explicando Víctor. Aquí, por ejemplo, nos habla, dibuja el modelo tridimensional de un diseño, explicando a qué se refiere cada dimensión, a qué dimensión se sitúa en la pirámide del diseño. Esto se verá mucho más fácil, mucho mejor desde el punto de vista práctico, entonces Víctor lo va a hacer. Y yo ya me voy con Merino Fernández. De Merino Fernández hay dos cosas que pueden preguntar. ¿Vale? Lo tenemos todo puesto aquí. De Merino Fernández, por un lado, me puede hablar de los componentes de un diseño, pero también me puede hablar de las fases de un proyecto. En este caso me estaban hablando de las diferentes fases de un proyecto. Ojo, como tiene esas dos vertientes, no podemos confundirnos una con la otra. Hay que tener cuidado y ver bien qué es lo que me están preguntando. Si me están preguntando por los componentes o si me están preguntando por las fases. Yo ahora os voy a explicar las dos, porque a fin de cuentas, para verlo después, pues ya os lo explico todo de una como Fuentovejuna y ya para adelante como los de Alicante. Pero vosotros a vuestro ritmo. Pero vosotros, ¿vale? Primero tendrías que contestar una y después otra. Vamos a ir avanzando y ir mirando. Venga, vamos a ello. Primero de todo, a ver, vamos a empezar con los componentes de un diseño. Para Merino nos habla de 4 grandes componentes que tiene un diseño desarrollado de una manera correcta.
Primero tenemos lo que son las estructuras ideológicas y del lenguaje. Nosotros cuando hacemos un diseño tenemos que entender que estamos en un contexto concreto, un contexto ideológico concreto. Estábamos hablando en la clase de la mañana por una preguntita que hizo una compañera, a qué se refería de esto de las ideologías y en qué las ideologías afectan al diseño. Entonces lo voy a explicar. A ver, los diseños que estamos y las intervenciones, los proyectos y los programas que se están realizando hoy en día no tienen nada que ver con los que se realizaron hace 20, 30 años. Y va cambiando según van cambiando las ideologías de la sociedad. De hecho, los cambios a veces son bastante rápidos. Si nos venimos, puse un ejemplo con las teorías, los esquemitas que tenemos aquí, de las legislaciones. Quería después os comento otra cosita que me parece interesante y quería poneros, pero bueno, a ver si lo encuentro. Esto es como las megas, a ver, las haylas. El caso es encontrarlas, pero uno se pone y al final no encuentra nada. Vale, no sé. Ya sé, es que no está en el tema 1, perdón. Es que el ejemplo que me propusieron está en el tema 2. Entonces, perdón, el que no tiene cabeza tiene que tener pies para ir a un lado para otro. Vale, aquí está. Se ve mismamente la legislación internacional, en la legislación internacional de la ONU. Vale, tenemos que a lo largo de los años se han hecho mucha legislación a nivel internacional, la ONU y otras muchas. Ya en lo primero, en 1948, cuando hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, eso ya produjo un cambio, porque sí que existían declaraciones anteriores de los derechos humanos, pero no hablaban de derechos humanos, sino que hablaban de derechos del hombre. Y eso fue un cambio muy grande, porque ya cuando hablas de derechos humanos, estás incluyendo también a las mujeres, o sea que son derechos para las mujeres y para los niños, cosas que eran excluidas, porque eran consideradas como cosas previamente en el resto de declaraciones internacionales. Esa ideología iba cambiando en la sociedad. Y ya vemos que en 1948, a como es ahora, la situación cambia aún más en lo que es el respeto de los derechos del niño y los derechos de las personas en general y de las mujeres. Pero no es en el único lugar donde podemos ver, y podemos ver cambios muy grandes ideológicos. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con declaraciones para discapacitados impedidos. Por ejemplo, en 1983 utilizaron la palabra impedidos. Y poco después, una década después, hablaron de discapacitados. Ya iban cambiando la terminología según va cambiando la ideología y según va cambiando la sociedad, porque está unida a eso. Y según ha ido cambiando la sociedad, las intervenciones, los diseños van cambiando. Realmente estábamos hablando de más o menos lo mismo. Estamos hablando de Conferencia Mundial sobre la acción, estrategias educativas, y en el otro lo de discapacitados, que me parece una palabra horrible, pues es normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y si vamos avanzando, ya con solo un año de diferencia ya te dijeron, venga, no te pases. Y empiezan a hablar de necesidades educativas especiales. Y hoy en día aún así cambia más la cosa. Y ya hablamos de diversidad, ¿vale? De diversidad neurológica, diversidad funcional, ¿vale? Y todo esto está afectando a nuestros propios diseños. Todo esto está afectando a nuestros propios diseños. Y Merino Fernández nos lo expresa aquí.
En los componentes del diseño hay estructuras ideológicas que son muy fuertes y que nos están influyendo. Y el lenguaje, habéis visto cómo también va cambiando, cómo también influye. ¿Qué fue antes? ¿El lenguaje o la ideología? ¿O la ideología cambió el lenguaje? Bueno, yo pienso que la ideología cambió el lenguaje, pero hay filósofos que te dicen que puede ser al revés. Nosotros vamos, primero cambia la ideología y después va cambiando el lenguaje. Pero ¿veis cómo influye mucho el lenguaje? Cambia brutalmente. Después, el siguiente componente del diseño son personales, son las metas, los objetivos, que también Gloria Pérez Serrano nos los explicaba, objetivos generales, objetivos específicos, metas que tenemos que conocer. Por supuesto, hay que tener los medios y los recursos. Ojo, económicos, por supuesto, financieros, personales, perdón. También locales que se puedan tener, espacios, todo eso también cuenta y tengo que conocerlos. Y medios también pueden ser las personas que están, los voluntarios que están trabajando con nosotros o las personas empleadas que están trabajando. Y por último tenemos los resultados. La evaluación es fundamental. Sin una evaluación objetiva de los resultados no sabremos si lo hemos hecho bien o mal. Y por lo tanto no sabremos si es adecuado ampliar un proyecto, ampliar un programa, ampliar un proyecto que puede ser de un año, ampliarlo un año más. Tenemos que evaluar, mirar si ha de cambiarse algo que no ha funcionado bien y después a lo mejor dentro de un programa podemos ampliar ese proyecto porque nos ha salido muy bien. Podemos ampliarlo, pero si no lo hemos evaluado, no tiene sentido hacerlo. Bueno, esos son los componentes de un diseño. Ya veis que hay gente que lo hace más amplio, gente que lo hace más concreto. Pero todos tenemos más o menos las mismas ideas. Y eso es un problema, lo sé. ¿Por qué digo que es un problema? Porque nosotros tenemos que acordarnos de todo y no confundirnos. ¿Cómo lo haremos? A mí me gusta la idea de ver hablar a los propios. No os olvidaréis de Marco Marchioni y sus monografías del diseño una vez que hayáis visto el vídeo de esta persona hablando y de lo que piensa él de un diseño. Si buscáis los vídeos de Gloria Pérez Serrano, también os acordaréis de ella. Ya os los pasaré. Y, por supuesto, de Merino Fernández, también. Así no se os olvidarán. Y haciéndoos esquemitas que después ya hay que estudiar, por supuesto. Vamos a continuar con las fases de un proyecto. Para Merino tenemos 7 fases, siempre me como una, siempre digo 6, pero son 7. 7 fases que tiene un proyecto. Las tenemos aquí ordenadas. La primera es la presentación y descripción. O sea, primero tengo que saber qué es lo que vamos a hacer. Si no, apaga y vámonos. Tenemos que describir qué es lo que se va a hacer. Cuál es el problema que tenemos que solucionar, cuáles son las circunstancias y todo, para poder llegar a la justificación. ¿Por qué hacemos esta intervención y no otra? ¿Por qué esta intervención que estamos haciendo, este proyecto que estamos haciendo, es el adecuado y no cualquier otro que pueda haber? Todo eso lo vamos a sacar gracias a hacer una presentación adecuada, una descripción del contexto, una descripción de la población y de la muestra con la que estamos trabajando. Todo ello es fundamental para poder pasar a la siguiente etapa, que era la justificación. Una vez que yo ya lo tengo todo justificado, porque esto va en un orden, no podemos ir saltándonos. Yo no puedo hacer un informe si todavía no he hecho la justificación, si todavía no he hecho el proyecto. La tercera fase es la fundamentación de prioridades. Información e implicación. ¡Ojo!
hay cosas que son más importantes que otras, las tengo que tener claras. Y también la información, estudio bibliográfico, concholis, todos los datos con los que contamos, la información que nos han proporcionado otras asociaciones, ONGs, que nos ha proporcionado el ayuntamiento, que nos han proporcionado los colegios, que nos han proporcionado los centros de día, dependiendo de lo que queramos hacer. Y la implicación que hay, la comunidad, si quieren ese proyecto, si no quieren, ojo, si no quieren, si no les interesa para nada, la cosa está jodida, yo lo digo. Pero es importante saberlo, es importante tenerlo bien asimilado y bien puesto. ¿Qué más tenemos? Tenemos la programación. Claro, tenemos que mirar, oye, que no podemos ponernos a improvisar, vale, tenemos un proyecto y ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos segundo? ¿Qué hacemos tercero? O nos ponemos a improvisar. De improvisación, nada. Todo pi. Solo se puede improvisar cuando ya eres un puñetero crack. Los que son un crack ya pueden improvisar, porque ya saben todo cómo va. Y entonces ya necesitan menos preparación, las cosas como son. Pero cuando empezamos de improvisación, la justica. Debemos programarlo todo. Evaluación de presupuestos. Ojo, el money para Merino era súper importante. Yo lo digo, nada. Y ejecución, llevar a la práctica, ¿vale?, el proyecto que tenemos. Y ahí vemos que de la teoría a la práctica muchas veces, a veces va todo sobre ruedas, pero otras veces, ¡ay, que nos fastidia un poco el asunto! ¡Ay, que no va tan bien como pensábamos! No pasa nada. Si no va tan bien como pensábamos, pues tenemos que evaluar y hacer un informe final. Aquí nos falta la evaluación, pero bueno, está incluida dentro del informe final. Y así tenemos las ideas de Merino sobre las fases que debe tener todo buen proyecto. Todo buen proyecto debe tener unas fases. Esto es del tema 2, pero antes de pasar a esto, quería mirar una pregunta más que tengo aquí preparada, que es de Bradshaw. Ojo, se escribe con A, no con O, aunque en la pregunta del examen viene con O, ¿vale? Lo estuve mirando, se enseñó, se escribe con O. Vamos a hablar de las... Uy, a ver si lo puedo poner un pelín más grande. Un segundo, a ver qué... Sí. La clasificación de las necesidades según Bradshaw. Bueno, y aparte de eso, quería, antes de nada, porque me lo salté, mostraros este esquemita que me parece súper mega ultra útil, que es de Gloria Pérez Serrano, ¿vale?, que también lo puse en los esquemitas del tema 1. Todos estos esquemitas que os estoy mostrando nuevos, los puse ayer. Están todos en la carpeta del tema 1, ¿vale?, en donde pone esquemitas, ¿vale? Son algunos de estos, esto es lo de Marco Marchioni. Aquí está la de Gloria Pérez Serrano, este es el que vamos a ver ahora, aquí está el de Merino. Y he subido esto que realmente es una idea que propuso Gloria Pérez Serrano y me parece muy interesante, por eso quería ponérosla. ¿Os acordáis cuando íbamos al instituto? No sé si os acordaréis, algunos hace poco y otros como yo hace décadas, que ya suena muore. Hace mucho tiempo que iba al instituto y tenía que hacer el análisis sintáctico. ¿Cómo hacíamos el análisis sintáctico? Saber cuál era el complemento directo, el complemento indirecto, complemento circunstancial de modo, sujeto, predicado, todas estas cosas. Pues preguntando a la oración, a que todos nos lo han enseñado así. Pues lo mismo pasa en la elaboración de un proyecto. Cuando elaboramos un proyecto, podemos hacernos una serie de preguntas desde el punto de vista completamente operativo, para programar una acción y darnos unas ideas básicas que nos permitirán después desarrollar los diferentes objetos que Gloria Pérez Serrano había clasificado. Así, nosotros tenemos que hacernos preguntas como ¿qué se quiere hacer?
que es la naturaleza del proyecto, por qué se quiere hacer, que es el origen y fundamento, para qué se quiere hacer, que son los objetivos, cuánto se quiere hacer, que son las metas, dónde se quiere hacer, que es la localización física, cómo se quiere hacer, que es la metodología y las tareas a realizar, quiénes lo van a hacer, que son los recursos humanos, y con qué se va a hacer o se va a costear, que son los recursos materiales y los recursos financieros. Y con esto se puede contestar a la clasificación que nos hizo, en un segundito espero que lo podamos ver, que nos hizo Gloria Pérez Serrano. Hay una mosca puñetera, esto por aquí, no es que me esté volviendo loca, mueva la mano, que hay una mosca que se me quiere pegar al pelo y eso que lo tengo recién lavado. Bueno, ahora se abrirá y con estas preguntas podremos contestar a todas estas cositas que nos ponen aquí. Bueno, me pareció interesante y por eso os lo he subido. Una vez que ya hemos visto esto, nos queda mirar la preguntita. Aquí nos queda por mirar una preguntita que es puramente teórica y el resto ya tienen parte práctica, tienen mucho juego práctico. Entonces esas ya las desarrollará Víctor, que nos va a explicar él detenidamente en las clases. Pero ahora quería mirar la pregunta teórica. Bueno, aquí vuelve otra vez Pérez Serrano. A veces se repiten las preguntas más concretas, más generales, pero queremos... Uy, aquí está Felipito, de Mafalda. Bradshaw, ya os digo, está mal escrito, identifica 4 tipos de necesidades. ¿Cuáles son y en qué consiste? Y para eso hice este esquemita que voy a enseñaros ahora. Este de aquí. Hay 4 tipos de necesidades. Necesidad normativa, necesidad sentida, necesidad expresada y necesidad comparada. La necesidad normativa es la que, como educadores sociales, planteáis qué es lo que vosotros pensáis que necesita esa comunidad, qué es lo que pensáis que necesita esa población en concreto. Eso lo miráis vosotros desde un punto de vista externo. Ojo, que no van a coincidir. De hecho, pensamos, bueno, normalmente coincidirán las necesidades normativas, las sentidas, las expresadas y las necesidades comparadas. Pues nanay del pirulín, que dirían. No, normalmente no coinciden estas necesidades. Yo, desde el exterior, puedo ver unas necesidades que tiene la comunidad que la comunidad propiamente dicha no las ve. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, una intervención para un barrio pobre. Para mí, a lo mejor, una necesidad, ¿vale?, es reducir la criminalidad, pues dando actividades de ocio y tiempo libre que sean adecuadas. Para mí, dar actividades de ocio y tiempo libre, dar formación, dar ayuda al empleo a las mujeres, es una prioridad. Como profesional puedo ver que esa es una necesidad normativa, es una necesidad que veo yo, pero mejor en esa propia comunidad no ve esa necesidad, no ve necesario que las mujeres casadas pues tengan trabajo o necesidades de ocio, ocio sano que puedan tener los jóvenes, a lo mejor no lo consideran una necesidad. Hay necesidades sentidas, por ejemplo, ayudas a la vivienda, ayudas que puede tener el usuario, o sea, que puede tener la población a la que va destinada una intervención, un diseño, un proyecto. Esas son las necesidades sentidas, la que la comunidad siente que necesita. Y después están las necesidades expresadas, porque, ojo, aunque nos pueda parecer que es lo mismo, no lo es. Hay veces que hay cosas que sentimos que no las expresamos. Yo puedo sentir algo, pero no lo digo. Y lo mismo le pasa a las comunidades. Las comunidades no siempre nos expresan todo lo que sienten. A veces tenemos que hacer un poco de telépata y de... Bueno, no sé si se dice telépata. Bueno,
de intentar adivinar las necesidades sentidas, porque no nos dicen todo, no nos están diciendo todo lo que tenemos que mirar. Tenemos también las necesidades comparadas. Esas son las que, pues, ¿por qué nosotros tenemos esto y otro barrio tiene esto? Por ejemplo, ¿por qué nuestros colegios están en barracones y en otros lugares, pues, están en edificios? Yo os pongo un ejemplo. En mi pueblo de nacimiento, en Galicia, en el pueblo de donde soy, no hay colegios en barracones, ni uno. Todo tienen edificios. Todos son edificios construidos, edificios grandes la mayoría, o pequeñitos, dependiendo de si es a lo mejor un pueblo pequeño, pero siempre son edificios. Nunca verás un colegio o un centro de salud en un barracón de estos prefabricados. Jamás. Y, sin embargo, aquí en Cataluña, donde vivo, sí que en muchos lugares nos encontramos con barracones. Y aquí hay una necesidad comparada muy habitual de la gente que dice, ojo, porque ellos tienen edificios y nuestros niños están pasando un frío que te cagas o un calor que te cagas, dependiendo de la época del año, en barracones de chapa, ¿vale? En latas, que son latas. ¿Por qué al ir a un médico tengo que ir a un barracón? No es nada sano eso. Bueno, eso es una necesidad comparada. A lo mejor hay cosas más urgentes, como aumentar el ratio de profesores, como poner calefacción o aire acondicionado, que no estaría mal, como cientos de cosas. Pero la necesidad comparada es esa en concreta. ¿Vale? También es una diferencia entre lo que ofertamos, lo que yo como profesional estoy proponiendo hacer y lo que ellos dicen, no, nosotros queremos esto, ¿vale? Tú me estás ofreciendo algo como educador social en un programa, en un diseño, tú me estás ofreciendo unas cosas, pero yo no considero que eso lo que tú me ofreces, no considero que eso necesite. Y aquí os pongo un ejemplo del que os hablé en los vídeos del tema 1. Yo os estuve hablando que yo estuve viviendo casi 7 años en un barrio que se llamaba Campuy-Gener, ¿vale? Que todo el mundo le llama Campuchané. Es un barrio de mayoría gitana e inmigrantes, sobre todo marroquíes. Antes había mucha comunidad china, pero dejaron el barrio de manera abrupta, pero eso es otra historia. Bueno, es sobre todo un barrio muy pobre. Y yo pues estuve allí muchos años, pero muchos años viviendo. Y había una intervención, un diseño, bueno, era un programa que era para que la gente sacase el carnet de conducir, para reducir los problemas de que la gente iba sin carnet, que había muchos accidentes y cosas así. Hace muchos años, en esa época todavía no era penal. Entonces hicieron un proyecto, concretamente, uno de los proyectos que hicieron era clases de conducir gratuitas y que te podías presentar de manera gratuita al examen si asistías a las clases que daba el ayuntamiento. Eso no era una prioridad para la comunidad. La comunidad no hizo ni puñetero caso, primero porque no estuvo bien comunicado, no estuvo bien informado, publicitado, eso por un lado, y por otro porque la comunidad decía, pues ¿para qué? Si podemos seguir conduciendo sin carnet, que solo es una falta, no hay ningún problema, ponen una multa, no hay ningún problema. Y había una discrepancia entre lo que un profesional ofertaba y lo que la comunidad consideraba que era necesario. Porque sí que la comunidad creía que eran necesarias otras cosas. Bueno, pues esas son las diferentes clasificaciones de Bradshaw y las necesidades. Ahora ya podríamos empezar con
el tema 2. Vamos a empezar con el tema 2. Tenéis todos los vídeos que podéis verlos para la próxima clase. Vamos a avanzar un poquitito con el tema 2. El tema 2 es macrodiseño puro y duro, es la geopolítica. ¿A qué me refiero cuando hablo de geopolítica? A grosso modo, Después hay 3 vídeos donde explico detenidamente qué es la geopolítica. Os recuerdo, esto lo tendríais que mirar para la próxima semana. Si nos venimos al drive que tenéis y vamos bajando, ¿vale? Tenéis aquí 3 vídeos de 20 minutos cada uno, que es sobre la geopolítica y el macrodiseño. Bueno, cuando hablamos de geopolítica, nos estamos hablando de los organismos internacionales y la legislación internacional a la hora de hacer un diseño, a la hora de hacer un trabajo por parte de educadores sociales. Tenemos que tener en cuenta que si hablamos en plan macro, tenemos que trabajar ya no con una asociación pequeñita de pueblo, ya no trabajamos para un pueblo, ya trabajamos a nivel internacional. Y para eso, a nivel internacional, nos vamos a encontrar con toda una serie de legislación, cosas que ya conocéis muchas de ellas por derechos humanos, la asignatura de primero derechos humanos. Y también vamos a trabajar con muchos organismos internacionales como puede ser la ONU y la UNESCO y demás, la OCDE, que mucha gente ha oído hablar de ella, pero poca gente sabe lo que es la OCDE. Después, la Comunidad Económica Europea, que todo el mundo sabe que España está dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente para qué funciona el Parlamento Europeo? ¿Para qué funcionan las comisiones? ¿Para qué funciona el Consejo? ¿Para qué funciona el Tribunal de Justicia? Mirar que no es algo tan raro, no os sentáis mal si no sabéis para qué funcionan cada una de las instituciones europeas. Estamos hablando que la semana pasada salió en todos los telediarios que una parlamentaria que estaba en una comisión, creo que, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo qué comisión era por los derechos de las mujeres, creo que era o de las mujeres o del colectivo, una comisión de igualdad ahora mismo me pillas un poco que no sé exactamente dónde era, comisión de igualdad creo que era, ¿vale? Y en esa comisión de igualdad pues estaban tratando temas de igualdad, no sé qué, no sé cuánto, y siempre en las comisiones es muy habitual que vaya algún ministro de algún país. Estaba la ministra de Igualdad de España y fue expulsada, no me acuerdo de qué partido era, supongo que de Vox, del PP, no sé de qué partido era, una comisionaria española fue expulsada, literalmente, qué vergüenza, que les sacan de clase, les castigan y echándolos de clase a los comisionarios que son parlamentarios europeos de España. Porque no entendía cuál era la utilidad, qué es lo que se tiene que hacer en la comisión, y se puso a hablar de la legislación española sobre igualdad. Y una comisión creada por el Parlamento Europeo para Igualdad no tiene que trabajar la política específica del gobierno de un país. Tiene que trabajar, ¿vale? Y tiene que proponer políticas comunitarias que son más generales, más abstractas. Y después cada país hace un poco siguiendo esas directrices que le dan, tiene que atenerse a lo que da Europa, pero tiene libertad. Pero no, la comisionaria, en vez de eso, porque era una mujer, se puso a hablar de la legislación en España y ya el presidente de la comisión estaba tirándose de los pelos, el pobre, diciendo: pero que no trata esto, que no sabe usted lo que viene a hacer aquí. Y se desesperó. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe para qué son las instituciones de la Unión Europea. Están explicadas en un vídeo. Sígueme en el vídeo. Bueno, también tenemos que entender
la legislación europea, las diferentes legislaciones que hay en Europa, que no son las mismas, son parecidas, pero no son las mismas que en el Estado español y que no son las mismas que en la comunidad autónoma, que son parecidas, pero no son lo mismo, hay diferentes nombres, diferentes cositas, y no son lo mismo que en un municipio, ¿vale? Entonces, todo eso lo explica este tema. De hecho, os enseñaré un esquemita que he subido también. Tenemos que conocer los diferentes organismos internacionales como el Mercosur, como Andrés Bello, la OEI, bueno, aquí está el convenio Andrés Bello, perdón, que lo dije antes, y la Unión Africana, o también llamada la reunión de los dictadores, ¿vale? Se le llamaba la reunión de los dictadores, y la Organización de Unidad Africana, que sustituyó a esta Unión Africana y que también explicó el porqué. La tertulia, perdón, no unión, la tertulia de los dictadores, que se me va la cabeza. Bueno, y todo eso es de lo que trata este tema. Es muy interesante que conozcamos bien la legislación que tenemos. A ver si soy capaz de enseñaros un... A ver, aquí está. Aquí tenemos, ¿vale?, un esquemita que os puede ayudar un poco para la jerarquía de la legislativa, de lo más macro a lo más local, ¿vale? Más micro. Bueno, sí, micro. Tenemos totalmente macro, Unión Europea, España y Comunidad Autónoma. La Unión Europea tiene tratados, reglamentos, directiva codificada, decisión, comunicación, recomendación y dictamen. Después en España, bueno, la Constitución obviamente, que está ya ahí y que nadie la cambia, ¿vale?, que en otros países sí que se cambia, pero en España no se cambia, ¿vale?, la ley orgánica, la ley ordinaria, el real decreto, el orden, la resolución, las circulares o instrucción. Realmente las más importantes, parte de la Constitución obviamente, son estos de aquí, ¿vale?, la orden ministerial que se llama. Y después las comunidades autónomas tienen como sus copias de estas legislaciones españolas, que tenemos ley orgánica también, pero de la comunidad, decreto, orden, resolución y demás. En el ámbito local tenemos ordenanzas. Bueno, este esquemita viene muy bien. Ahora, vamos a coger las preguntitas del tema 2 y vamos a ver solo una. Y ya os dejo descansar, os lo prometo. Y así que no os doy más por saco. Si bien la pregunta que más ha salido, ¿vale?, esta es la primera que vamos a hacer. Si bien la pregunta que más ha salido, sin lugar a dudas, es la diferencia que hay entre geopolítica y sociopolítica. Voy a esperar a la próxima clase para terminar de ver este ejercicio, ¿vale?, para ver este ejercicio y después otros ejercicios que tenemos aquí, ¿vale?, para que ya hayáis visto los vídeos del tema 2. Y hoy directamente vamos a hablar de esto de aquí. Vamos a hablar, yo específicamente voy a hablaros hoy de la ley orgánica, la ley ordinaria, que le llaman, o ley a secas, el real decreto, la orden ministerial, y después hay otros que tienen menos importancia, que son las circulares, resoluciones, convocatorias y reglamentos. Pero me interesan sobre todo estas 4, porque mucha gente, pues ya somos un poco mayorcetes, yo soy mayorceta, y mucha gente que tiene mi edad ha oído estos nombres, pero no tiene ni puñetera idea de qué diferencia hay entre una ley orgánica, una ley, un real decreto y una orden ministerial. Y es importante saber las leyes con las que contamos, las leyes con las que estamos trabajando. Así voy a quitar esto y os voy a poner con ejemplos un poquitito, vamos a ver, un poquitito de estos temas.